Ministerio Infantil La Hora Feliz presenta Teleniños. Hola chicos, ¿cómo están? El personaje bíblico que estudiaremos hoy tomó una de las peores decisiones en su hogar. ¿Entrará en razón acerca de esta decisión? Esto lo descubriremos en este nuevo capítulo aquí en Teleniños. Hola chicos, les saluda Teleniños. Hoy tenemos una emocionante historia para contarles. Pónganse cómodos, presten atención y disfrútenlo. El padre estaba parado frente a la ventana con su rostro marcado por la tristeza. Hacía pocos días que su hijo menor lo había abandonado. Le pidió el dinero que le correspondía de la herencia familiar y se fue. Salió del pueblo sin volver la mirada hacia atrás ni una sola vez. Simplemente se fue. El padre amaba a su hijo. Todos los días se preguntaba: ¿dónde estará? ¿Cómo le irá? Esperaba que en cualquier momento apareciera en su casa nuevamente. Mientras tanto, el hijo malgastaba todo el dinero en fiestas y con amigos. Mucho dinero, muchos amigos. De una fiesta a la otra. Tomar, comer, reír, divertirse y hacer cosas de las cuales sabía muy bien que no eran correctas. Simplemente se dejó llevar por los otros. Pero muy pronto todo el dinero había desaparecido y los amigos también. Se quedó solo. Comenzó a buscar trabajo, pero no encontraba. Finalmente un granjero le dio un empleo. Lo puso a cuidar cerdos. Era lo peor que le podía pasar. ¡Qué humillante! El estómago le hacía ruido de tanta hambre y deseaba comer el alimento de los cerdos, pero estaba prohibido. Hambriento y sucio, sentado junto al chiquero maloliente, comenzó a reflexionar. Su padre lo amaba, lo había mostrado en 1000 oportunidades. ¿Pensaría en eso? Parece que sí, porque de repente se levantó y tomó una decisión. Dijo: voy a volver a mi casa y le diré a mi papá que he pecado y que estoy muy arrepentido por haber hecho tantas cosas malas, por haber seguido mis propios caminos. De veras estaba dispuesto a reconocerlo. Imagínate lo que sucedió. Cuando el hijo todavía estaba lejos de la casa de su padre, este ya lo vio. Lo amaba tanto que corrió a su encuentro. Antes que el hijo pudiera emitir palabra, lo abrazó y besó a su sucio, maloliente y andrajoso hijo. Más que feliz, llamó a sus empleados. ¡Rápido, rápido! Traigan para mi hijo la mejor ropa, un anillo, zapatos. Preparen un banquete, vamos a festejar. Mi hijo estaba muerto, estaba perdido, pero volvió a casa y está de nuevo conmigo. Tanto como este padre amaba a su hijo, tanto te ama Dios a ti y a mí. Él quiere que nos acerquemos a Él y vivamos con Él. Por eso Jesús contó esta historia. Esto fue Teleniños. Si tenés preguntas o querés hablar con nosotros, llámanos al 021-441-412 o escribinos a lipen@reader.net.py. Hasta la próxima, chicos, y que Papá Dios les super bendiga.